Bueno, yo vengo del departamento de Arauca, específicamente del municipio de Saravena. Pues como todos conocemos, Arauca, departamento fronterizo con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y Saravena, pues estamos ahí a escasos 10 minutos de la frontera. Y ahí hacemos nuestro trabajo social, nuestro trabajo comunitario, y en este caso con la empresa de servicios públicos de Saravena, Arauca. A ver, la empresa comunitaria tiene un origen natural y es preciso dar a conocer algunos aspectos generales. Y es que esto viene de la colonización de esa región. Es bien conocido por la sociedad que en los años 48 y 50 y subsiguientes, cuando la violencia política partidista, mucha gente tuvo que desplazarse y el departamento de Arauca era una zona muy densa que era selvática, estaba sin colonizar. Pues Arauca, sus municipios principales de la colonia, pues era Arauca, Cravo Norte. Pero ya los municipios de Arauquita, municipio de Tame, Portul, Saravena, se formaron producto de esa colonización. Y allí entonces los campesinos hicieron su asentamiento en ese lugar al lado de la quebrada La Pava. Y ahí se fueron dispersando, haciendo sus fundos, sus parcelas, y este proceso duró aproximadamente unos 20 años. Y durante ese tiempo los campesinos pues abarcaron un gran territorio, hicieron sus fundos, unos fundos muy regulados en su extensión, generalmente 50 hectáreas, 60 hectáreas, y la gente empezó entonces a construir toda su infraestructura necesaria que necesita una sociedad medianamente para subsistir. Entonces construyeron sus vías, sus vías carreteables, hicieron sus puentes de madera, por allí pasaban los tractores y los camiones transportando sus mercancías, sus productos, y también construyeron puestos de salud, las escuelas, los sistemas de acueducto. La gente misma se fue autorregulando y prestándose estos servicios. Y el Estado llega posteriormente, después del año 1970. Pero cuando el Estado llega allí, no llega a apoyar al campesino, a darle la mano, sino el Estado llegó y dijo: yo soy el Estado, yo soy gobierno, y las cosas se hacen de esta manera, y lo que ustedes han hecho no está muy bien. Y ahí se genera entonces una contradicción entre la comunidad organizada y el gobierno que quiso imponer su criterio. Esto generó algunas pugnas y empezaron a gestarse entonces los famosos paros cívicos, que fueron fuertes en esa época en la región del Sarare. En este proceso emergen las organizaciones rebeldes. El ELN nace en ese periodo, el año 80, 85, muy fuerte, el Frente Domingo Laín, y también por la misma época surge las FARC. Y entonces ahí hay presencia del Frente 45 de las FARC, del Frente 10º, y por supuesto el Frente Domingo Laín, que ha sido
pues muy nombrado y tradicional en esa región. Esto tiene también una repercusión bastante fuerte, porque en esa misma época, 5 años después, en el año 84-85, empieza el trabajo petrolero allí, y una compañía llamada la Mannesmann, italiana si no estoy mal, empieza a construir el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, y eso arrecia un poco más la contradicción entre Estado y comunidad, en el entendido de que la comunidad tenía ya una experiencia importante a través de sus foros, de sus marchas, de sus luchas populares, en construir proyectos de vida, haciendo los pliegos de peticiones, y entonces también surge la petición a la Occidental y a la Mannesmann, que estaban en ese momento. Y eso trae consigo dos factores fundamentales. Uno, las guerrillas se fortalecieron, indudablemente en esa época, eso es reconocido por la sociedad y las autoridades, y también entonces se aumenta el pie de fuerza, ejército, policía, no para ayudarle a los campesinos, no para proteger los bienes y la honra de los habitantes como constitucionalmente debe ser, sino para proteger la infraestructura petrolera. Y entonces imagínese usted las organizaciones sociales populares en medio de ese conflicto. Entonces empieza la señalización, empieza la estigmatización y a relacionar las organizaciones sociales, principalmente sus dirigentes, con la insurgencia. Y la comunidad organizada, pues entonces ya tenía algunos instrumentos creados, como la Cooperativa Agropecuaria del Sarare, un instrumento creado por los campesinos desde la colonización. A través de ella se hacía el intercambio de las mercancías, los productos, los víveres que los campesinos necesitaban, las herramientas, en fin, era el único medio que generaba esa comercialización. Y entonces esa cooperativa empezó a ser perseguida y señalada, y sus dirigentes encarcelados, perseguidos, unos tenían que exiliarse. Eso es un proceso bastante complicado. Posteriormente, la gente cree que la bonanza petrolera va a solucionar los problemas de empleo, problemas de obras públicas, de la infraestructura, y la situación no es así, no fue así, porque las compañías petroleras, de acuerdo a los informes malintencionados de los gobiernos locales, regionales y el mismo sistema del Estado, esa estigmatización de la sociedad, las compañías también la acogieron, y entonces la gente de la región no logró trabajar en la compañía. Yo personalmente, que me crié en esa región, no he trabajado un solo día en una compañía petrolera, y la subestación Vanadía la construyeron cruzando el río al frente, en la finca donde yo me formé, donde yo me crié. Es decir, no es fácil que la gente allá trabaje en las compañías. Entonces traían gente de otros lugares de la región, y junto con eso llegó muchísima gente. Claro, el desempleo en el país es por todos lados, buscando oportunidades de trabajo, y entonces Saravena
se creció de una manera exagerada y el municipio no tenía una infraestructura creada para eso, toda vez que era la comunidad la que con su poco esfuerzo había construido la poca infraestructura que había. Entonces se empezaron a generar invasiones y empezó eso a generar problemas sociales. Entonces vino la drogadicción, la prostitución, en fin, todos los males que puede traer una bonanza petrolera como esa. Seguidamente en esa época, después de que nuestros campesinos se ocupaban del cultivo de la yuca, del plátano, del maíz, del cacao, criando sus ganados, porque es una zona muy fértil. Entonces todo ese desempleo que había y todo ese mundo de gente que llegó, empezaron a llegar las mentes perversas, encontraron un terreno muy bueno y entonces empiezan a emerger los cultivos de coca. Y Arauca durante esa época, después de los años 80, 90, fue un fortín cocalero y que eso sin duda también ayudó a fortalecer los grupos insurgentes. Entonces los grupos de raspachines, ya usted podrá imaginarse que en un día se podría ganar lo que en el trabajo tradicional se lo ganaba en una semana o tendría que trabajar mucho más tiempo. Y los fines de semana, entonces en los centros poblados, en las cabeceras municipales, el desorden que esto trae generó todos los conflictos. Eso dura un tiempo bastante fuerte y posteriormente pues ya con el tema de la persecución y avanzado ya el tiempo, los cambios de gobierno y en fin, y cuando llega el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, eso fue una situación bastante compleja. Bastante compleja porque para el campesino empezaron las fumigaciones. Y esas fumigaciones, eso fue una situación arrasadora para el campo. Y eso no ocurrió solo en Arauca, eso es de conocimiento público, ocurrió en otras regiones del país, como para el sur, diferentes lugares. Y el campesino pues perdió sus cultivos de pan coger, que sin embargo subsistían a través del trabajo popular, del trabajo social que las organizaciones sociales venían haciendo, porque hubo una incidencia marcada desde el comienzo, una orientación política y económica del movimiento social, que esa economía no era lo ideal. Pero el boom es muy difícil de manejar. Con ese problema en las fumigaciones, pues la situación se torna un poco complicada. Sin embargo, el campesino pues sigue subsistiendo de lo poco que había construido hasta ese momento. Ocurrió también el infortunio de que en esa época también llegaron entonces los grupos paramilitares, aunque en Arauca propiamente los grupos paramilitares no hicieron su asentamiento, pero hubo dos fenómenos. Entraron por el lado de Casanare y Arauca lo divide el río Crau, y entonces en esa oportunidad, y eso también es de conocimiento público, el ELN y las FARC se unieron y en un trabajo conjunto fuerte de orden militar hicieron frente a ese flagelo y los grupos paramilitares no entraron a Arauca. Como cuerpo armado, como esos ejércitos de ocupación que se conocieron en otros lugares del país. Pero sí ocurrió el fenómeno de que llegaron a los cascos urbanos de civil con arma corta
y apoyados por la fuerza pública. O sea, los cuarteles de la policía eran los cuarteles de los famosos sicarios, y que algunos sí fueron, que llegaron de otras regiones del país, pero la gran mayoría, los sicarios eran los mismos policías, los mismos miembros de la fuerza pública. Y eso generó pues todo un problema bastante serio, que hubo masacres, hubo muertes selectivas, hubo desplazamientos, y la fuerza pública junto con eso pues también la señalización que hubo, entonces hubo la captura de muchos dirigentes sociales, porque la estigmatización que había por las compañías, por los intereses allí, relacionaban a los dirigentes sociales, a las organizaciones populares, relaciones con la insurgencia. Entonces los dirigentes campesinos, los dirigentes comunales, los dirigentes juveniles, los de mujeres, los de las cooperativas, fueron o fuimos señalados. Y esto porque el gobierno de Álvaro Uribe diseñaba unas estrategias ilegales, pero las ponía a funcionar. Y en Arauca se inventaron las famosas zonas de rehabilitación y consolidación. El país debe recordar ese fenómeno. Y esa zona de rehabilitación y consolidación eran franjas territoriales en las cuales la autoridad civil perdía su capacidad. El poder lo tenía la autoridad militar, la fuerza pública. Usted no tenía ni el más mínimo derecho. Y el poder entonces era de la fuerza pública y de las compañías petroleras. Y esta franja entonces fue en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, agarrando toda la franja donde está el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, el municipio de Fortura, el municipio de Tame y Puerto Rondón, no estuvieron enmarcados en ese mapa porque ahí no había infraestructura petrolera. Es decir, la intención era la protección de las compañías transnacionales a costa de sacrificar la gente, sus organizaciones, sus proyectos de vida. Y en ese marco ocurrieron las capturas masivas. Yo fui víctima de ellas con 48 compañeros más. Eso ocurrió el 12 de noviembre de 2002. Álvaro Uribe tenía escasos meses de haber asumido el poder. Es apenas natural que con esa revuelta hay desarticulación del tejido social. Más cuando Saravena fue tomado por asalto. Ese día ocurrió pánico, hubo terror en la población. Estábamos en las plenas ferias ganaderas de Saravena que se hacen todos los años por el mes de noviembre. Esas ferias duran aproximadamente 4 o 5 días, estábamos como en el tercer día de la feria y a las 2 de la mañana hubo la ocupación. Llegaron varios aviones cargados de ejército, de policía, de la SIJIN, del F2, de todo tipo de autoridad, rodearon el pueblo. Toda la gente de la feria se las trajeron, más de un borrachito cayó ahí, se hizo patear. Y los que estábamos en las casas durmiendo y teníamos la responsabilidad de dirigir algún gremio, algún sindicato, alguna asociación, alguna cooperativa, a las 7 de la mañana habíamos en el Coliseo del pueblo más de 3.000 personas
detenidos. Es decir, como una tercera parte de la población. A las 10 de la mañana habíamos como 5.000. Es decir, en esa época prácticamente el 50% de la población de Saravena fuimos secuestrados allá en ese sitio, rodeados, sin desayunos, sin almuerzo, porque llegó la tarde y nadie sabía qué estaba pasando. Se paseaban por el pueblo carros con vidrios oscuros, con algunos personajes a su interior, los que iban señalando la poca gente que podrían encontrar en la calle, porque la gente tuvo que encerrarse en sus casas. Cuentan los pocos que estuvieron en la calle que eso parecía un desierto. A la hora del mediodía no había nadie en las calles de Saravena. Ya en horas de la tarde empezaron a soltar la gente. Y el que iban soltando le iban poniendo un sello en el brazo. Esa era la señal que si salía a la calle, como estaba militarizado, entonces ese sello indicaba de que ya esa persona había estado ahí y la podrían dejar pasar. Son situaciones que de pronto el país desconoce, pero eso fueron unas realidades impuestas por el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez.